En esta última parte de la serie Atrévete a soñar despierto, de la vida de Abraham, vimos que Abraham tuvo una última prueba y la pasó con éxito. Ahora acompáñenme a la parte 4 de la serie Atrévete a soñar despierto. Estudiaremos un nuevo personaje, Moisés, un hombre que la Biblia declara en el libro de Deuteronomio capítulo 34 que nunca más se levantó un profeta como Moisés. Al escuchar esas palabras, la mayoría de nosotros pensaría que Moisés era algún tipo de superhéroe. Pero la realidad es que Moisés es tan normal y humano como tú y como yo, con sus debilidades, con sus fortalezas. Por eso le invito a que usted me acompañe para que conozcamos un poco más del sueño de Moisés y cuáles fueron las cosas o los principios que él tuvo que aplicar para que su sueño se hiciera una realidad. Hace unas 3 semanas atrás comenzamos una serie titulada Atrévete a soñar despierto. Y hoy continuamos con la parte 4. Y mientras yo estaba hace unas 7 semanas exactamente en Puerto Rico, lamentablemente en un cementerio para darle cristiana sepultura a mi amado padre, no pude evitar mirar las lápidas en los cementerios y notaba que algunas de ellas tenían fechas escritas, el día en que nació y el día en que murió, pero había otras que tenían lo que se conoce como un epitafio, o sea, una frase que describía la forma en la cual esa persona impactó la vida de la humanidad, de su familia y de la sociedad en que vivía. Y cuando yo miraba esas lápidas y leía los epitafios, comencé a pensar y me acordé de un gran hombre que la Biblia describe. Estoy hablando de Moisés, porque Moisés tiene uno de los epitafios más hermosos que se pueda leer en las Sagradas Escrituras. Y yo creo que usted vea conmigo en Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, lo que la Biblia dice respecto a este gran hombre. Y lo interesante es que no sabemos dónde Dios enterró a Moisés. Porque no se sabe exactamente dónde fue que Moisés murió, en qué monte, en qué lugar. Pero lo interesante es que sí sabemos cómo Dios describe la vida de Moisés y lo que él alcanzó mientras vivía en la tierra. Así dice Deuteronomio 34, versículo 10. Dice, y nunca más, escuche esto, se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. O sea que dice la palabra que como Moisés no había otro. Era un hombre singular. Dice, nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, contra el faraón y todos sus siervos y contra toda su tierra, y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Cuando yo leo esas palabras, sin duda, mi corazón se llena de alegría, de expectativa. Y si a usted le pasa como a mí me pasa en el aspecto humano, pienso que Moisés era un superhéroe. Pensamos que Moisés era una cosa distinta, que era algo extremadamente súper especial. Y sin duda era especial, pero déjeme decirle que Moisés era de carne y hueso como eres tú y como soy yo. A veces nos creamos esta imagen de superhéroes cuando Dios quiere mostrarnos la parte natural, pero lo sobrenatural que es Dios. Porque lo grande que Dios puede hacer en nosotros depende de lo que Dios es y no solamente de lo que somos nosotros. Ahora, Moisés no era un superhéroe con poderes especiales. Moisés era un hombre humilde, manso, dice la palabra, que dependía de un Dios sobrenatural. De un Dios que podía hacer y hacía cosas grandes y gloriosas. Y cuando yo pensaba en esto, me preguntaba, ¿qué fue lo que hizo posible que Moisés lograra el sueño, el llamado que Dios le dio a Moisés? Moisés no tuvo un sueño literal, sino una manifestación donde Dios lo llamó, donde Dios lo escogió y le dio una misión. El sueño de Moisés fue escogido de parte de Dios y transmitido a su corazón. Ahora, en muchas ocasiones, si no tenemos cuidado nosotros como padres, podemos ser de estorbo. Cuando no hay fe suficiente en nuestra vida como cristianos, podemos entorpecer el viaje, la jornada, el avance de nuestros hijos. ¿Sabe por qué yo digo esto? Porque el sueño de Moisés
se hizo realidad porque hubieron unos padres que tienen una fe tan grande en Dios que actuaron de acuerdo a esa fe. Observe conmigo lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Dice, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ha sido dado orden para que se mataran a todos los niños porque las mujeres israelitas estaban hebreas dando a luz rápido y crecía la nación de Israel en Egipto. Y por temor a que ellos se rebelaran en contra de ellos, ordenaron que los mataran. Ahora, me gusta muchísimo lo que la palabra dice con respecto a Moisés. Dice que sus padres lo vieron niño hermoso. Pero cuando dice niño hermoso, no se refiere solamente al aspecto físico. De hecho, la palabra hermoso describe aquello que es apropiado, producido en el momento oportuno. O sea que los papás de Moisés vieron en él un diseño divino. Vieron en él algo, un valor especial y entendieron que Dios había escogido a Moisés para un tiempo específico, con una misión especial de parte de Dios. Y tú tienes que orarle a Dios que Dios te permita ver por su espíritu lo que Dios tiene para tu hijo y para tu hija. Porque ese es el comienzo, hermano, de las cosas lindas que Dios puede hacer a través de nosotros. Por lo tanto, la fe de los padres de Moisés hicieron posible que él tuviese la oportunidad de alcanzar su sueño. Tu fe debe tener un impacto positivo para comenzar a abrir caminos para tus hijos. No es que tu fe va a hacer que el milagro de tus hijos se haga una realidad, pero es lo que los lanza y los posiciona para que ellos tengan por lo menos la oportunidad, como la tuvo Moisés, de poder alcanzar el sueño que Dios había escogido para él. Dentro de este domingo y el próximo, vamos a ver 7 principios que Moisés tuvo que aplicar a su vida para que el sueño de Moisés se transformara de un sueño a una realidad. Y hoy vamos a ver 3 de ellos. Y quiero que presten atención porque pareciese que como que no hay un avance. Pareciese como que estos principios todos son un ejercicio mental interno. Pero déjenme decirle que si nosotros no aprendemos otros 3 principios, no puede haber acción que traiga cambio y haga que los sueños se hagan una realidad. Por lo tanto, lo que parece simplemente un proceso mental o un cambio interno, realmente es el fundamento que Dios está creando en nosotros para que podamos transformar nuestros sueños en una realidad. Lo primero que aprendemos de Moisés, que él hizo para alcanzar su sueño, es que aprendió que la pasión no es sinónimo de acción. A veces estamos bien emocionados, sentimos una pasión muy grande por algo y pensamos que inmediatamente tenemos que ir en pos de esa pasión, de hacer algo que Dios está poniendo. Y decimos que Dios puso esa carga en mi corazón. Y confundimos que la pasión no siempre es sinónimo de acción. De hecho, mire lo que la palabra dice en el versículo 11 al 15 de Éxodo capítulo 2. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés había crecido ya por 40 años, criado en el palacio. Sin embargo, quien lo crió por los primeros años fue su madre. Y le dio los principios. De alguna manera él sabía que él era hebreo. Y aunque estaba en la casa de Potifar, de Faraón, él sabía que su descendencia, sus raíces eran hebreas. Y cuando salía veía el maltrato físico de la esclavitud que tenía el pueblo de Egipto hacia Israel. Dice la palabra que un día Moisés vio y sabía, yo estoy seguro que Moisés sabía que Dios tenía un llamado sobre él. Y la pasión algo le consumía. Y cuando vio que un hombre, uno de los soldados, maltrataba a uno de los hebreos, le dio coraje, miró a su alrededor, no vio a nadie y le descargó toda su fuerza. Lo acabó, literalmente lo mató, cometió un crimen. O sea, Moisés quería comenzar a libertar el pueblo de Israel a su manera, en su tiempo. Pero pronto aprendió Moisés que la pasión que él tenía no era sinónimo de acción.
Moisés pensaba que tenía que actuar rápido, pero no era cierto. Dios depositó una pasión en su corazón, pero Dios estaba tratando de hacer algo. Y cuando él actuó de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus fuerzas, lamentablemente hubo un fracaso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que aprender nosotros es que el hecho de que sintamos pasión por algo no significa que tenemos que actuar inmediatamente para hacerlo. De hecho, yo creo que todo lo contrario es cierto. Es que muchas veces Dios nos pasa por un proceso de capacitación después que ha depositado pasión en nuestro corazón. Por eso hay mucha gente, pastores, que yo tengo esta pasión por hacer esto y Dios los tiene todavía sentados. Porque no se capacitan, porque no se preparan. Piensan que el hecho de que Dios los llama es que ya tienen que entrar al momento de hacer lo que Dios le está diciendo. Y se olvidan que José pasó cerca de 13 años capacitándose, igualmente David. David fue ungido cerca de los 17 años para ser rey, pero no fue hasta el año 30 en que David entró a su reinado. Y se cree que José tenía exactamente o cerca de esa misma edad, pero fue hasta el año 30 en que entró realmente a hacer la función de segundo comando en Egipto. Lo que significa, hermano, que Dios deposita pasión, pero tenemos que orar para discernir por el Espíritu el tiempo en el cual tenemos nosotros que actuar. Moisés trató de hacer sus sueños realidad fuera del tiempo de Dios y fracasó. De hecho, le trajo problemas, porque trató de hacer las cosas a su manera. Él tenía sus planes, sus ideas, pero lamentablemente al hacer las cosas a su manera, todo complicó el proceso. Moisés trató de hacer las cosas por sus propias fuerzas. Moisés, de hecho, trató de hacer las cosas del método y las estrategias que aprendió en Egipto. Egipto era una gran nación militar y había conquistado todas las ciudades alrededor de ellos a través de la fuerza, a través de la guerra, a través del combate. Entonces Moisés fue criado en ese ambiente militar de llevar conquista y conquistar con la fuerza. Y cuando vio a este hombre haciendo injusticia, trató de conquistar la libertad de ese hebreo a través de la fuerza, pero no era el método, ni mucho menos el tiempo el cual Dios había escogido para él. Ahora, quiero que piensen esto, porque a lo mejor usted está diciendo, Moisés cometió un crimen. Y sí, Moisés cometió un asesinato, mató a alguien. Yo no sé usted, pero para mí eso parece suficiente razón para descualificarlo para otras cosas, ¿no? Por lo menos así hacen muchísimas personas hoy en día. Descualifican a otros. ¿Por qué? Porque han cometido un acto, un pecado, una injusticia. Sin embargo, aquí donde yo quiero que usted piense, usted pueda mirar su vida. A lo mejor usted piensa que todo para usted ha terminado. Que porque usted cometió un pecado, cometió un error, porque usted se adelantó al tiempo del Señor, ya usted está cancelado. Déjeme decirle que Dios es un Dios de gracia y misericordia. De hecho, la palabra declara que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y Moisés entendía que Dios tenía misericordia para alcanzarlo, y en vez de Dios cancelar a Moisés por su crimen, por su pecado, Dios lo lanzó al lugar, a un desierto, a un sitio donde Dios comenzó a trabajar con su carácter, donde Dios comenzó a moldearlo, donde Dios comenzó a impartirle los principios que él necesitaba para poder hacer la obra en el tiempo preciso de Dios. De hecho, Moisés aprendió de la manera más difícil de que la pasión no es sinónimo de acción. Yo digo de la manera más difícil porque Moisés lo tenía todo. Moisés vivía bajo el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra en aquel tiempo. Y tuvo que salir y dejar todo atrás huyendo porque querían matarlo a él. Porque cuando el faraón se enteró, dio órdenes de que mataran a Moisés y Moisés tuvo que huir. Y perdió su posición, perdió toda la comodidad que tenía. Dios es soberano y aunque la Biblia no describe si era un método que Dios había elegido para estrenarlo, dice Dios que todo obra para bien para aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Y a veces Dios, por su gracia, su misericordia, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios utiliza esas circunstancias para posicionarnos, para transformarnos a nosotros, para colocarnos en el lugar preciso que Él nos quiere llevar, para que podamos nosotros después ser utilizados para lograr lo que Dios quiere hacer. Ahora déjeme decirle que cuando Dios comenzó a trabajar con Moisés, hacía ya muchos años, las decisiones de Moisés no ocurrieron de la noche a la mañana. Yo me imagino que Moisés oraba,
reflexionaba y Dios ministraba a su alma, a su espíritu. Pero llegó el momento donde Moisés tuvo que tomar una decisión de una vez y por todas. Y quiero que vea que lo segundo que nos enseña el sueño de Moisés, el llamado de Moisés, es que él tuvo que rehusar las ofertas del mundo. Para que Moisés pudiera entrar y hacer realidad el sueño que Dios tenía para él, él tenía que rehusar a las ofertas que el mundo le ofrecía. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Observe que él rehusó personalmente. Dice, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. De hecho dice, hecho ya grande. O sea, que la decisión que él tomaba no era la decisión de su madre ni de su padre, era una decisión personal. A veces somos empujados por hermanos, por hermanas, por padres, amigos. Pero ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es la convicción que está en tu espíritu? ¿Cuándo es que tú vas a determinar rehusarte, seguir lo que el mundo ofrece? Porque el día que tú decidas por ti mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, dar un paso decisivo para rehusar lo que el mundo te ofrece, ese es el día que comenzarás a caminar en pos del sueño que Dios tiene para ti. Dáselo fuerte a Jesucristo, aleluya. Dice que por la fe hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusarse significa negarse a sí mismo. Significa ser abnegado, renunciar a sus propios intereses. Significa poner delante los planes de Dios y detrás los planes personales. Significa no aceptar lo que alguien nos ofrece, por el contrario, rechazarlo de forma abierta y de forma clara. Eso fue lo que Moisés hizo. Moisés rehusó lo que la mayoría de los seres humanos buscan. Y yo diría lo que lamentablemente muchos cristianos están buscando. Moisés rehusó la posición social que tenía, el título de ser uno de los ahijados de Faraón. Moisés rehusó la fama que le ofrecía al mundo dentro de un imperio poderoso. Moisés renunció a las riquezas que tenía por derecho por ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Moisés renunció a la seguridad que le daba vivir bajo el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra. Esas son las cosas que Moisés renunció a ella y rehusó vivir. De hecho, la palabra nos enseña, hermano, que él se negó a aceptar y a vivir de ahí en adelante bajo los métodos, los valores y las estrategias que vivía Egipto. De hecho, Moisés sabía que cuando él usó la estrategia que utilizaba en Egipto de atacar y tomar por la fuerza y obligar a la gente a hacer las cosas, él descubrió que eso traía dolor y fracaso. Y lo aprendió de la manera difícil. Pero él rehusó vivir de esa manera, rehusó lo que el mundo le ofrecía. Moisés rehusó la popularidad, la riqueza, la seguridad, para alcanzar la satisfacción más grande que pueda haber en la vida de un ser humano. Ser parte de un plan divino de Dios para traer libertad a multitudes. El día que tú decidas rehusarte a las ofertas que el mundo te está haciendo y te comprometas para servirle a Dios, tú vas a sentir la misma satisfacción en tu espíritu que sintió Moisés. Porque nada es más especial, hermano, que saber que estamos, andamos y vivimos dentro del plan diseñado por Dios. ¿Se acuerda lo que dijo el salmista David? En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, aunque todavía no se había cumplido una de ellas. En tu libro estaba diseñado todo lo que tú querías que yo hiciera. Si tú realizas en tu mente, en tu espíritu, que Dios tiene un diseño para ti y rehusas lo que el mundo nos está ofreciendo y aceptas el plan de Dios, todo va a comenzar a cambiar. Ahora, quiero que ustedes piensen como Dios lleva hablándonos por su espíritu. Hace cerca de 10 días, si no me equivoco, el pastor Armando Doblado estuvo ministrando aquí en un culto unido, auspiciado por los jóvenes. Y él habló bajo un tema interesante. Él dijo que Dios nos estaba llamando a divorciarnos del mundo. De hecho, él dijo, no es suficiente con separarnos, apartarnos, porque cuando nos apartamos siempre existe la posibilidad de volver a unirnos. Hay que divorciarnos del mundo.
Y cuando yo miro esto, hermano, eso fue exactamente lo que Moisés hizo. Moisés no se quedó a las afueras de Egipto. Moisés decidió de una vez y por todas divorciar su relación completa de Egipto. Moisés no volvió a Egipto hasta el momento en que Dios lo llamó con una misión divina. Moisés tuvo que dejar atrás los pensamientos de Egipto, las estrategias de Egipto, los métodos de Egipto, el Dios de Egipto, las creencias de Egipto, la forma administrativa de Egipto. Todo lo que él había recibido en el palacio de Faraón, Moisés decidió dejarlo atrás y divorciarse. De hecho, yo creo que Dios lo llevó a este hombre hacia la tierra de Madián, porque allí Dios comenzó un proceso de desintoxicación. Hermano, el mundo nos ha llenado con tantas mentiras que creemos que son buenas, que son de bendición, pero no lo son. Y creemos que eso es lo que Dios utiliza para bendecirnos, y lo que realmente trae al fin es camino de muerte, porque la palabra dice que al hombre hay un camino que es derecho y le parece bueno, pero el fin es camino de muerte. Y Dios quiere evitar que caigamos en la muerte. Y Moisés entendía, hermano, que tenemos que entrar en ese proceso de desintoxicación y el proceso de capacitación. De hecho, en el caso de Moisés, ya Dios no lo hace así, porque si no, no podríamos servirle a Dios. Moisés tuvo 40 años en Egipto, 40 años siendo capacitado y 40 años en su ministerio. 40 años de preparación. Era grande la obra que Dios tuvo que hacer interna en la vida de Moisés, para que Moisés pudiera hacer el sueño de Dios que fue depositado en su corazón una realidad. Por eso sea paciente, hermano, cuando Dios le dice espera. No estés tan enfocado en servir, no estés tan enfocado en comenzar a hacer cosas, porque Dios está haciendo una desintoxicación en tu vida. Quiere limpiarte, quiere sanarte de heridas pasadas, quiere restaurar tu mente, renovar tu mente, quiere sacar ideas preconcebidas, experiencias que están contaminadas con estrategias del mundo, para que tú puedas aceptar lo puro, lo santo, el plan divino de Dios y las estrategias divinas. Por eso a veces no podemos avanzar, porque todavía hay contaminación en nuestra alma, en nuestro cuerpo, porque todavía estamos moviéndonos nuevamente hacia Egipto. Y Dios quiere que nos divorciemos, que nos desliguemos completamente de esa relación que había en el pasado con Egipto. Moisés tuvo que vaciarse de los residuos del mundo. Y déjeme decirle que Jesús habló de la importancia de uno vaciarse, de la importancia de uno negarse a sí mismo. En el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 23, están registradas las palabras que Jesús dijo, que se conectan paralelamente a lo que estaba diciendo la palabra de Dios, que Dios tuvo que hacer con Moisés. Dice Jesús, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, rehúsese a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada mes y sígame. No dice cada mes, cada día. Lo que significa que para poder alcanzar, hermano, y hacer los propósitos de Dios, el rehusarnos es un asunto diario. El negarnos a nuestros apetitos humanos, sexuales, naturales, el negarnos a lo que el mundo nos ofrece constantemente, tiene que ser una experiencia diaria. Tiene que ser algo que hagamos todos los días, que tengamos consciente de que ya no vivimos para nosotros, que ya no podemos usar las estrategias del mundo, sino las estrategias divinas. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermano, no podemos avanzar sin rehusar. No es suficiente distinguir el momento de la pasión y la acción, es necesario rehusar. Es necesario negarnos a contaminarnos. Es necesario mantenernos santos, puros para el Señor. Es necesario entender el plan de Dios y entender que Dios nos llama a desligarnos de toda influencia del mundo. Porque eso es el comienzo de Dios, lanzarnos a hacer lo hermoso y lo grandioso que Él pueda hacer en nosotros y a través de nosotros. Ahora vamos a ver lo tercero que hizo Moisés para alcanzar su sueño. Hebreos 11, versículo 24 y 25 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No solamente él rehusó las ofertas del mundo, sino que también él escogió lo más valioso. Parte de realizar el sueño de Dios para nuestra vida consiste en nosotros escoger lo más importante, escoger aquello que realmente tiene valor. Mucha gente no avanza en su sueño porque tiene algo bueno y algo mejor y no sabe distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y Dios siempre tiene algo mejor que el hombre no puede ofrecernos. Y Moisés entendía que para él poder alcanzar el sueño que Dios tenía para él, tenía que escoger lo más valioso. Cuando habla de escoger, habla de prioridades. Está hablando de prioridades, de definir de antemano las cosas que son importantes. A veces, hermanos, no podemos alcanzar el sueño de Dios porque pensamos que todo es importante y que todo lo podemos hacer y que todo tenemos que ir tras ello, pero no. Hay mucha gente que va a querer dictar su agenda, pero tenga cuidado, usted discierna por el Espíritu qué es lo más valioso, qué es lo que Dios lo llamó a hacer. Y Moisés entendía que él tenía que establecer prioridades en su vida, no las prioridades que el hombre tiene para él, sino las prioridades que Dios tiene para él. No aquello que parece más fácil hacer, sino aquello que Dios nos llama a hacer. Ahora, escoger es algo personal, escoger es algo que debe ocurrir premeditado. Muchas veces caemos en la trampa de Satanás porque corremos y reaccionamos ante una invitación y no nos detenemos a orar si es la voluntad de Dios. Reaccionamos a algo que está ocurriendo, pero no pensamos, no reflexionamos, no nos preguntamos si realmente esa es la voluntad de Dios, si honrará a Dios. Porque hay cosas que nos invitan a hacer, hermanos, que son buenas, pero no es una prioridad para ti. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Tienes que preguntarte, Señor, ¿qué es lo que tú has diseñado en tu libro para mí? ¿Qué es aquello que tú me has dicho que yo debo de discernir como valioso? Moisés, cuando ya estuvo grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, pero escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Ahora, a veces no podemos escoger porque no conocemos qué es valioso. Cuando usted sabe que un diamante es más valioso que una piedrecita, usted escoge el diamante, porque entiende el valor del diamante. Para que usted no tenga conocimiento hasta el momento que usted entienda que eso tiene un valor significativo, usted no le va a dar el valor necesario. Y en términos espirituales, hermano, tenemos que discernir lo que Dios nos ha dado. El llamado de Dios es lo más hermoso, lo más lindo, lo más precioso que Dios tiene. Y hay que entender, hermano, que es algo valioso en el tiempo que Dios nos permite realizarlo. Porque solamente hay un tiempo limitado y determinado por Dios para hacer nuestro sueño una realidad. Y cuando nosotros nos disponemos, hermano, y nos salimos y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios no se detiene. Dios busca a otra persona dispuesta, disponible, la capacita y la pone en tu lugar. Porque los planes de Dios no se detienen por la desobediencia del hombre. De hecho, cuando Dios escogió a Saúl, Dios lo removió luego porque fue un desobediente. Pero fue Dios quien escogió a Saúl. Pero después se buscó otro hombre conforme a su corazón, que fue David, para que alcanzara el propósito de Dios que ya estaba diseñado para Saúl. Así que Dios opera. Porque Dios tiene sus tiempos ordenados en la tierra para hacerlos su sueño una realidad. Y su sueño ha sido depositado en tu corazón. Pero tú tienes que aprender a valorar, a escoger lo que es más valioso. Moisés escogió ser maltratado, ser burlado, rechazado por hacer la voluntad de Dios. Yo me imagino que por mucho tiempo hablaron de Moisés y lo persiguieron y lo buscaron. Pero él estuvo dispuesto a sufrir a una escasez por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a sufrir por Dios?
Habrá algo que Dios te está diciendo, sufre. Como dijo el apóstol Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo para agradar al hombre, sino que hace todo lo posible por agradar a su comandante, dice el apóstol Pablo. Hay que tener cuidado con qué cosas nos enredamos en el mundo que nos quitan el tiempo y el llamado de Dios para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque cuando hacemos eso, hermano, estamos saliéndonos completamente del marco que Dios ha diseñado para hacer una realidad. Y escuche esto. Cuando yo reflexionaba, Dios me dio estas palabras. El fracaso muy pocas veces es provocado por una gran decisión, sino por pequeños descuidos por largos periodos de tiempo. A veces pensamos que el fracaso llegó porque esta crisis tan difícil. No. En la mayoría de los casos, el fracaso llega porque nos hemos descuidado de las cosas pequeñas que están en nuestro camino. No son las grandes rocas, sino las pequeñas piedras que nos hacen tropezar y caemos. Y caemos y volvemos, levantamos y caemos y volvemos a levantarnos y parecemos un yoyo constantemente. ¿Por qué? Porque no hemos escogido la parte más valiosa. Porque no hemos rehusado la oferta del mundo. Tenemos que escoger la parte más valiosa. Ahora, observe conmigo lo que dice el versículo 25-26 de Hebreos 11. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, escuche esto, el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En otras palabras, lo que estaba diciendo que para escoger correctamente tenemos que valorar correctamente. Moisés tenía una decisión que hacer. Delante de él, Moisés tenía riquezas mayores, placer, provisión, seguridad, o tenía vituperio, persecución, escasez y mucho trabajo. Pero él puso en balanza y pesó correctamente lo que era valioso. Porque las riquezas, porque todo lo que el mundo te ofrece, son deleites que temporales. Y ahí reside, hermano, cuando Dios te da la sabiduría suficiente para discernir entre lo temporal y lo eterno, tú sabes escoger. Cuando Dios te ministra por su espíritu y por su palabra y te revela lo que realmente es importante, entonces tú sabes escoger. Hay hombres y mujeres que han marchitado su ministerio y lo han atrasado porque no han escogido sabiamente. Y lo que Dios tenía planificado que ocurriera 4 años, 5 años atrás, lamentablemente todavía no ha ocurrido. Porque por un plato de lentejas ha vendido lo que Dios tenía para ellos. Y hay que ser sabios, hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos de saber pesar. La palabra estimar significa evaluar las múltiples opciones antes de tomar una decisión. Y por eso hay que saber pesar. Moisés pesó sus opciones y se dio cuenta que tenía una opción con la hija de Faraón o tenía la opción de cumplir el sueño de Dios. Pero era imposible hacerlo a menos que él rehusara las ofertas del mundo y a menos que él escogiera lo que era más valioso. Y déjeme decir una cosa. No importa, hermano, dónde usted se encuentre. No importa en qué posición ministerial, no importa qué experiencias usted tenga, Dios a todos nos tiene en un proceso de transformación. Y Dios constantemente, desde yo que soy la cabeza en este lugar, como pastor, hasta el niño más inofensivo que Dios está trabajando, dándole conciencia, desarrollándolo, todo Dios está trabajando con nosotros. Y tenemos debilidades y tenemos flaquezas y cometemos errores, pero Dios no se da por vencido. Escuche, hermano, yo recuerdo algunos años atrás que Dios tuvo que tratar conmigo. Y lo bueno de esto es que Dios a veces, hermano, nos da unos sueños y nos da una visión, una idea de lo que puede ser. Y Dios a menudo nos muestra lo lindo y después nos muestra los requisitos. Dios a menudo nos da las promesas, los sueños y después nos dice los cambios que tenemos que hacer. Dios depositó una pasión en Moisés y después lo llevó a la transformación.
Yo recuerdo que muchos años atrás, cuando yo comenzaba el ministerio, el Señor comenzó a tratar conmigo en áreas que todavía no habían sido sanadas. Áreas que yo todavía no había rendido a Dios, áreas carnales en mí que Dios tenía que transformar para dirigirme y ser guiado por su Espíritu. Y recuerdo, hermano, que Dios me dio un sueño lindo y después me dio un sueño que me demandaba algo. Y uno de los sueños que Dios me dio es que Dios me mostró en un lugar grandísimo. Yo lo veía, era a la orilla de una playa, y yo pude ver diferentes personas, figuras políticas. Entre ellos estaba Bill Clinton y el presidente Kennedy, que ya falleció. No sé por qué estaban ellos ahí. Después Dios me dio la revelación de qué significaba. Y de hecho, cuando yo vi ese lugar, vi unas cintas rojas puestas así y una silla de ruedas gigantesca en el medio. Y yo estaba parado en la plataforma, listo para hablar lo que yo concebí en el sueño como un ministerio para ministrar y predicar. Y desperté. Cuando yo vi eso, yo dije, Señor, sé que me estás hablando. Era de madrugada, me fui a mi oficina a orar y dije, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Y Dios comenzaba a decir, Ezequiel, te voy a dar gracia e influencia en la comunidad. Esas figuras políticas representan la influencia que te voy a dar en el gobierno, en las ciudades, porque te voy a bendecir, te voy a dar gracia. Esa silla de ruedas que tú ves gigantesca representa los muchos milagros que yo haré a través de tu ministerio. Está vacía, ¿por qué? Porque los milagros ya están hechos, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por las enfermedades, por la sanidad del pueblo, aleluya. Y eso es lindo, eso nos llena de emoción. Y yo me gocé, yo dije, wow, yo estaba tan emocionado ese día. Yo no dormí el resto de la noche y por el día estaba tan contento hasta la noche siguiente. Que Dios me da un segundo sueño, 2 noches corridas. Y en ese segundo sueño el Señor me llevó, en el sueño, en un lugar un poquito desértico. Y yo podía ver, era un lugar con muchas colinas. Había algunas áreas verdes, pero había mucho desierto. Y yo veía muchísimas serpientes en diferentes lugares. Pero yo iba en mi carro manejando bien confiado. Yo estaba disfrutando el panorama porque era un día muy soleado. Y aunque había muchísimas serpientes, yo estaba seguro en mi carro. Sin embargo, yo cuando miré me di cuenta que la ventana de mi carro estaba como un 10% abierta. Y recuerdo que cuando yo manejaba algo me decía, cierra la ventana, y yo no hice caso. Cierra la ventana, porque se puede meter una serpiente. Y yo, una serpiente por ahí, imposible. Seguí manejando y al poco minuto me di cuenta que tenía 3 serpientes a mis pies, mordiéndome las piernas. Y ahí desperté instantáneamente. Me fui a mi oficina, de madrugada de nuevo, y Dios comenzó a decirme, Ezequiel, todavía hay áreas en tu vida que tú tienes que mejorar. Hay áreas que todavía tú no has entregado a mí y es imposible que yo haga el milagro de la silla de ruedas. Es imposible que te dé gracia y favor en la comunidad hasta que tú no cierres la ventana completamente. Hermano, Dios nos está llamando a santidad. Y yo no sé cuál es el 10% que tú has dejado abierto, que es lo suficientemente grande para que entre el enemigo a traer destrucción. Pero en mi caso Dios me dijo, tiene que cerrarla al 100%. No puede haber áreas ninguna en tu vida abiertas para que le des ventaja a Satanás, porque puede arruinar y destruir todo en un momento. Y ahí está Dios llamándonos, hermanos, para que entreguemos ese 10%. Porque la diferencia entre un sueño que comienza y un sueño que termina es esa ventana abierta un poquito. La diferencia entre aquellos que ven su sueño hecho una realidad y aquellos que no lo ven son aquellos que se entretienen con el mundo, con los placeres del mundo. Son aquellos que entran un día al mundo y otro día afuera en la iglesia. Joven, escúchame claro. Hay jóvenes que están entreteniéndose un día en la iglesia, un día en el mundo. Un día adorando a Dios en la iglesia, un día adorando a Satanás en las fiestas. Déjame decirte, a veces pensamos que Dios va a seguir pacientemente esperando por nosotros. Y Dios nos da oportunidad y nos habla. Y Dios nos muestra el 10% de la ventana y dice, ciérrala. Y cuando no la cerramos, entonces Dios utiliza unos métodos más difíciles, menos agradables, para llamar nuestra atención. Porque la palabra indica que el que comenzó el buen proceso, la buena obra en nosotros la ha de terminar. Y Dios es más fuerte que tu debilidad.
Y sus propósitos permanecen para siempre, aleluya. Y por amor a ti, Dios te permite pasar tribulación, momento difícil, para decirte, cierra la ventana. No te contamines con el mundo. Rehúsa todas las ofertas que el mundo te ofrece. Y hay personas en este lugar que Dios le está dando una nueva advertencia por su espíritu. Que es tiempo de cerrar la ventana. Es tiempo de deshacerse de las serpientes que están alrededor de su casa. Joven, por favor, escúchame. Hay tanta destrucción en tu camino futuro. Si hoy no decides cambiar tu dirección va a determinar tu destino. Dios tiene un destino distinto, diseñado en un libro que escribió en el cielo. Pero es para aquellos que caminan en el camino de la verdad. Es para aquellos que caminan de acuerdo a los principios que Dios ha dado en su palabra. Pero aquellos que se contaminan con el mundo, después que Dios le habla una y otra vez, lamentablemente están acarreando destrucción para ellos. Y déjame decirte, no importa cuánto papi y mami oren por ti, es tu decisión. Fue Moisés. Moisés decidió rehusar las ofertas del mundo. Papi y mami siempre van a orar por ti. El pastor siempre va a orar por ti. El líder siempre va a orar por ti. La pregunta es cuándo tú vas a accionar. Cuando tú vas a decidir rehusar, negarte, valorar, escoger lo que es valioso. Porque el día que hagas eso, todo va a comenzar a cambiar. Déjeme decirle, este es el destino de todos. Todos, desde los más santos, comenzando por Jesús, que fue perfecto, como aquellos que hicieron cosas terribles, como el apóstol Pablo. Todos tenemos que escoger. Yo creo que usted ve, hermano, que Jesús estuvo en esta posición también. Observe conmigo Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2. El autor de Hebreos nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Escuche esto, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Menospreciar significa no le dio tanto valor. Había oprobio en contra de Jesús. Persecución, maltrato, lo escupieron, lo abofetearon, se burlaron de él. Pero él dijo, ¿sabe qué? Eso no tiene valor ninguno, porque hay un gozo delante de mí. Hay una victoria grande que vengo a conquistar. Pero Jesús tuvo que escoger. O vivía el oprobio, o vivía lo que estaba por delante. Tú tienes que escoger, o vives en santificación para Dios, o vives conectado al pecado. Porque no vas a poder ver el gozo que tiene Dios por delante preparado para ti, a menos que tú te rehuses a lo que el mundo te ofrece. Al menos que tú decidas de forma clara escoger lo que es más valioso. Jesús tuvo que hacer eso de esa perspectiva, rehusar y menospreciar el oprobio, no darle tanto valor, saber que iba a ser difícil, pero vivirlo. De hecho, Jesús, cuando llegó el momento más difícil de su vida, dijo, oh Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Y no hubo forma de salir de beber la copa del sacrificio en la cruz. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar esa cruz y voy camino al Golgota, a hacer la función que el Padre ha escogido para mí. Esperamos que esta parte 4 de la serie Atrévete a Soñar Despierto haya bendecido su vida. Vimos los factores en la ecuación divina que hicieron que el sueño de Moisés comenzara a hacerse una realidad. Así que yo le invito a que usted nos acompañe en la próxima parte, la parte 5, donde hablaremos y terminaremos de hablar de este gran hombre, Moisés.